ya comienzan a haber voces sobre futuros candidatos a la presidencia de la República y el Partido Morado ha dicho que usted sería una posible carta, que le han invitado, que quisieran que usted acepte formar parte del Partido Morado como candidata a la presidencia de la República. ¿Ya aceptó? No, definitivamente no. Estoy reflexionando, estoy pensando por dos razones. La primera, toda mi vida yo he sido una funcionaria del Estado. Recién he cesado mis funciones el año pasado. Es una nueva, diríamos, una nueva labor, una nueva tarea que estoy reflexionando mi responsabilidad y mi posibilidad de actuar frente a esa propuesta que se me ha hecho. Ahora nos vamos a ir rápidamente a un Zoom con María Elena Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Bienvenida, doctora Ledesma, a Exitosa. Buenos días, un gusto volver a saludarte. Muchísimas gracias. Karina. Muchas gracias. Vamos a empezar con lo que yo estaba hablando un poco porque me interesa saber la opinión de los que manejan las normas, las leyes, de los que saben. Usted ha sido presidenta de quien interpreta la Constitución. ¿Se puede hacer lo que los grupos de izquierda han alentado, que finalmente el proyecto de ley fue archivado, pero ellos, la izquierda, Perú Libre y todos los satélites, insisten en que no van a votar nada que no tenga anexado la Asamblea Constituyente? Nuestra Constitución lo permite. Pueden hacer una pregunta: ¿quieren Asamblea Constituyente o no? ¿Lo permite tal como lo han planteado en su proyecto de ley? Doctora. A ver, permíteme señalar que estamos ante una crisis política y que se ha tratado de repente desentrampar esta crisis a partir de la idea de un adelanto de elecciones, que ni la izquierda ni la derecha de ningún lado quiere ese adelanto de elecciones, porque al final y al cabo han buscado justificaciones, que con asamblea, sin asamblea, la fecha, otra fecha. En conclusión, en número de votos no se ha alcanzado ello. Ahora, pero analicemos este argumento que da ciertos grupos del tema de la Asamblea Constituyente. Y partamos, creo, de una idea base. Y una idea base es que la Constitución, diríamos, es casi como un catecismo de la vida social de un país, ¿no? Ahí se escriben las reglas básicas de convivencia y de manejo del Estado. Ahora, ese catecismo, esta Biblia o esta Constitución recoge las ideas, pero no es suficiente que existan las ideas. Lo que se requiere es que se materialice, que se concretice, que se haga realidad. Yo estaba revisando la Constitución del 79, en la que mi padre fue constituyente, que fue producto todavía de la dictadura en la que se escribió junto con los grupos del PPC y del APRA, y toda la parte referida a los derechos básicos de las personas, yo diría tiene un 80% lo que tiene la actual Constitución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué tenemos que cambiar? Entonces, he hecho este preámbulo para decirles lo siguiente. Personalmente yo creo que sí hay que hacer algo en las reglas básicas de la Constitución. Un ejemplo. Hace poco hemos visto en el caso del señor Castillo que había toda una discusión si por el hecho de que estaba sometido a un tema de investigación por corrupción podíamos ejercer el artículo 117 para sacarlo del cargo. Es un simple ejemplo para decirles que la Constitución requiere ser revisada porque tiene que ajustarse a las necesidades. Y yo creo que podríamos preguntar a los ciudadanos el nivel de revisión. ¿Quiero que se destruya toda la casa y me voy a construir una nueva casa? ¿O quiero de repente cambiar algunas fases, algunas partes de la casa para adecuarla, para hacerla más funcional? Esa sería una pregunta que yo utilizaría el referéndum para ello. Y aún más, Karina, voy a sostener esto y me vas a permitir tomarme un tiempo para explicar lo siguiente. Yo creo que hay que separar la paja del trigo. La paja del trigo. Acá con el tema de la Asamblea Constituyente y todo se está generando todo un alboroto, diríamos, que está llevando a perjudicar no solo la estabilidad económica, social, hasta la salud de las personas. Entonces, ¿qué es lo que, a mi entender, yo plantearía? Hacer un Congreso Constituyente, un Congreso que tenga una duración de 1 año,
para que revise la Constitución del 93, la adecúe, la corrija en algunos puntos donde hay que adecuarlas, ¿no? Y todo eso hay que hacerlo con una asamblea constituyente o congreso constituyente, en todo caso, si se quiere decir, gente especializada, elegida, para que haga esa labor en un plazo determinado. Un momentito, por favor. De reforma de la Un momentito, por favor, para que las personas entiendan bien, con gente especializada. Exacto. No cualquier persona que no sabe va a venir a manosear la Constitución, porque la izquierda está diciendo aquí, y cuando me refiero a la izquierda quiero que se englobe la izquierda esa que tenemos ahora en el Congreso, desprestigiado casi por un 90%. No toda la izquierda, esa izquierda, la del Congreso de la República. La izquierda no nos dice: yo quiero una asamblea constituyente y estas son las condiciones. Yo quiero que esté conformado por esto, por lo otro, qué es lo que quiero cambiar. No pone las reglas claras. Y a mí me parece totalmente coherente de que haya pues una reestructuración de la Constitución, porque nada está sellado en piedra, escrito en piedra, pero por los que saben, por especialistas. Eso que usted dice es lo más lógico del mundo. Totalmente de acuerdo. Y segundo, que en este momento no debe irse a una reforma constitucional por este Congreso. Tiene que delegarse esa revisión a los constituyentes que se va a elegir y se le va a encargar la revisión de la Constitución. Para eso yo podría preguntar a los ciudadanos: ¿quieres una reforma total o una reforma parcial de la Constitución? Y eso lo dice la propia Constitución actual, ¿no? La Constitución actual permite reformar totalmente o parcialmente. Sí. Les invito a leer textualmente el artículo 206. Entonces yo podría empezar con una primera pregunta a los ciudadanos: ¿quieres una reforma total o parcial? Me dicen total, trabajaremos por el total. Dicen parcial, revisaremos pues la Constitución. Y para tenerlo Pero además claro, hay que generar una asamblea, una persona encargada para hacer esta labor. Es decir, nosotros escogemos a los congresistas en las próximas elecciones y son los mismos congresistas escogidos los que harían este trabajo, ¿o no? ¿Sería una asamblea distinta? No. A ver, dígame. Una asamblea, por eso permíteme explicarte, porque lo que yo quiero es que plantear la idea que existan dos congresos: el Congreso ordinario, común y corriente, que ejerce un poder constituido, y que exista un Congreso constituyente, o si quiere llámele asamblea constituyente o llámele con la nomenclatura que quiera, que va a tener duración 1 año, como ha tenido las anteriores constituciones, la del 79, la del 93, para que se encargue de revisar total, parcialmente la Constitución, ¿no? Y al final, cuando se tenga un borrador emitido por esta asamblea o congreso constituyente, se someta al referéndum bajo las mismas reglas del 206 de la actual Constitución. La actual Constitución dice: se vota con un número de la mayoría legal más un referéndum. Hagamos eso, pero con un trabajo, con un insumo que ha elaborado una asamblea constituyente elegida exprofesamente para que haga esa tarea, sin perjuicio que exista el Congreso ordinario para las labores propias que tiene que hacer. ¿Y de dónde y quién elige, cómo salen? Sí, pero ¿de dónde salen? ¿Quién eligen? ¿Quién determina quiénes son esas personas que saben de leyes, de constitución, o van a haber requisitos previos? Van a haber requisitos previos que los candidatos sean especialistas. Debería ser ello. La Constitución no pone requisitos ni siquiera para ser congresistas que ejercen a la vez la posibilidad de constituyentes. Nuestra Constitución no pone ese referente. Lo ideal sería que sea personas especializadas en ello. Una reforma constitucional tal vez podría llevar a ello, pero en este momento nada de eso podemos tocar. Pero lo fundamental acá es que la población va a elegir a sus 130 diríamos miembros constituyentes para que hagan esa labor y sea la que exprese si quiere una reforma total, parcial, y al final bajo un referéndum acepten o no lo que se dice. Pero usted partió diciéndome, y eso es lo que me pareció interesante, que tienen que estar allí los que saben. ¿Cómo hacemos en el hipotético caso que se dé? ¿Cómo hacemos para que estén los que saben y no que esté cualquier persona que
haciendo de la política un negocio, se siente allí como un asambleísta, como un congresista constituyente? Importante. Depende de la labor de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una responsabilidad en quienes proponen como candidatos para que la ciudadanía elija. Entonces, si un partido político propone personas inexpertas o de repente que no tengan un perfil para desarrollar la tarea concreta de reelaborar, reestudiar, corregir las normas constitucionales, sencillamente vamos a tener un efecto no correcto. Muy bien, Por pero eso es que acá me quiero detener. Acá me quiero detener, por favor, pero los partidos políticos se han comportado pésimamente. Tenemos gobernadores regionales que han estado presos y ahí han salido electos. Los partidos políticos nos han puesto lo que tenemos. Entonces, ¿cómo confiar en los partidos políticos? ¿Cómo podemos cambiar algo? O usted me dice, esta Constitución no sirve porque nos ha servido durante mucho tiempo. Nos han considerado durante mucho tiempo el milagro latinoamericano. Los que no han servido son precisamente las personas que han dirigido a nuestro país a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel regional. Entonces, ¿cómo poner en manos de los partidos políticos la reestructuración de una constitución? A ver, precisamente hay una regla que todos los jueces manejamos. Las normas jurídicas, llámese constitución o llámese normas ordinarias, no son simples reglas que le van a dar vida a quién, la labor de los jueces. Podemos tener malas leyes, pero si nosotros tuviéramos jueces no buenos, de esas malas leyes serían una correcta interpretación. Yo en lo personal, yo no creo que sea vital hacer todo un cambio constitucional. Es importante hacerlo, sí, pero eso no es el elemento central. Para mí el elemento central de nuestra situación que vivimos es la mala gestión que se ha tenido de los recursos de nuestro Estado y que ha evitado que se haga realmente una correcta repartición, distribución entre todos los ciudadanos. Una mala gestión, y el hecho de tener una mala gestión arropada además por una administración pública que no ha sido eficiente y que ha permitido la inercia y la no correcta, de repente, reparto de todos estos recursos, aunado a la corrupción que podemos agregar ahí, ¿no? Ha llevado a que estemos acá. No es vital que cambiando una norma constitucional vamos a florecer en nuestra vida. No, lo que va a florecer en nuestra vida es que los recursos que se tengan, encontremos buenos gestores que hagan buen uso y una buena distribución de esos recursos para todos los ciudadanos. De eso se trata. Muy bien. ¿No? Por eso para mí Sí, dígame. Muy bien, entonces yo creo que ahí está el centro del asunto. No necesariamente hay que cambiar toda la Constitución, sí hay cambios. Creo que todos los expertos están de acuerdo con eso. Entonces la Asamblea Constituyente quedaría en un segundo plano y además que ahora que las cosas están tan en caliente, no es bueno tomar esas decisiones tan trascendentales. Yo le dejo una pregunta, pero me la responde después de la pausa comercial, por favor, doctora Ledesma. Esto de que la Asamblea Constituyente se haya convertido en un escollo en el camino, porque a mí me da la impresión que la derecha, claro, por supuesto, algunos dicen que el fujimorismo hizo mal, que está tratándose de entornillarse, Renovación Popular también quiere quedarse ahí, pero la izquierda tiene como 38 votos y ellos dicen que no van a cambiar y que quieren la Asamblea Constituyente, cuando casi todos los expertos dicen que no es la Constitución, se puede reformar y que son más bien las personas. ¿Cómo se puede hacer o desde su perspectiva, cómo se puede hacer para superar esto cuando no tienen los votos para la Asamblea Constituyente y no quieren dejarlo de lado para lograr un consenso? 11:29, regresamos con la doctora Ledesma. No se muevan. ¿Qué juego hay en el Congreso de la República? Las agrupaciones de derecha primero se habían puesto de acuerdo con 87 votos, ¿no?, para adelantar las elecciones para abril del 2024. Luego el fujimorismo propuso para diciembre del 2023, pero esto ya no obtuvo consenso. Luego la izquierda ha dicho que
con Asamblea Constituyente. Esto sí se fue al hoyo totalmente y ahora en qué han quedado está suspendido. Estamos en suspenso porque parece que no hay posibilidades de volver a hablar del tema hasta julio de este año. ¿Qué salidas hay? Lo que yo vi es que la derecha se comporta de una manera absolutamente extraña. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué negociaciones tendrán? Y la izquierda, dale con la Asamblea Constituyente cuando no tienen los votos. Estamos nosotros acompañados con María Elena Ledesma. Ella es expresidenta del Tribunal Constitucional. Yo le había dejado una pregunta, doctora. ¿Qué hacer en este escenario donde nadie quiere ceder? Bueno, primero hay que partir por la necesidad de escucharnos. Vivimos en un modelo democrático y tenemos que escuchar a los que no están de acuerdo y a los que están de acuerdo. Y en atención a ello, yo le plantearía que se haga una asamblea constituyente para reformar algunos puntos concretos de esta constitución, de la constitución del 93. La constitución del 93 requiere reformas. Hagámoslos a través de una asamblea constituyente. Analicemos capítulos por capítulos y reformemos en los puntos concretos, utilizando el mismo mecanismo de la constitución del 93. Referéndum, que es, como señala el mismo 206, ¿no? Pero ese eslogan de asamblea constituyente me parece que más que precisar o aclarar el panorama, creo que está llevando más a polarizar la situación. Yo propongo hacer una asamblea constituyente para reformar esta constitución en los puntos concretos y hacerlos con un mandato expreso de 1 año y proponer que esos asambleístas tengan determinado perfil para que puedan reelaborar, reestudiar, ¿no?, la constitución actual. Eso es lo que podría señalar, utilizando el mecanismo del referéndum que tiene esta constitución del 93. Muy bien, y además con el perfil y saber qué es lo que se va a reformar. Aquí no, aquí simplemente se lanza o se levanta la bandera de Asamblea Constituyente y nadie sabe qué cosa es lo que quieren, ¿no? ¿Y qué hacer en este momento? ¿Y qué hacer en este momento? Porque no hay humo blanco, no hay. ¿Qué se hace cuando se comporta así un Congreso de la República? Nosotros que sabemos que debe imperar el diálogo, pero yo he venido escuchando a los congresistas de la izquierda y han dicho que aunque se fue al archivo el proyecto de ley con la Asamblea Constituyente, no van a dar marcha atrás. Y también hay grupos como el de Renovación Popular de ultraderecha que dicen que ellos se van a quedar hasta el final de su mandato. Entonces, ¿qué se hace en esta situación, no? Pero hay que valorar bien en los pesos de los votos, ¿no? 30 y tantos votos con el tema de la Asamblea Constituyente pesan más que los votos de Renovación Popular. Numéricamente. Claro, pero tal vez podría bajar o apaciguar en algo, decirles, bueno, hagamos la asamblea en una futura elección con asambleístas que tengan este perfil y revisemos, sí, la constitución actual, utilizando los mecanismos de revisión de la constitución actual, ¿no? Entonces sería un poco como terciar, tú quieres algo, cambiar esta constitución, hagámoslos con determinados, como ya dije, constituyentes que se escoja para ese fin, ¿no? Que es totalmente diferente al Congreso constituido, ordinario, que no tiene nada que ver, que seguirá haciendo su labor que le corresponda cuando se elija. Bueno, entonces usted me dice que esa es la propuesta. Muy bien, ojalá, ¿no? Porque siempre hay la suspicacia de que lo que se está buscando es que se entren las cuotas que ya están de alguna manera organizadas desde hace mucho tiempo y que tampoco les guste lo que usted está diciendo, ¿no? Que entren los especialistas, los que saben, los que van a hacer de que esto funcione, no que retrocedamos. Claro, definitivamente, y esa es la expectativa, ¿no? De que expertos recogiendo los intereses de la población, ¿no? Propongan algo que al final eso va a ser ratificado, ¿no? En un referéndum, ¿no? Para darle mayor legitimidad a esa nueva versión de la Constitución que partiría de una revisión o reescribir la Constitución del 93, ¿no? A través de esta Asamblea Constituyente. Y termino también sobre la pregunta que planteabas en cuanto a los congresistas, ¿no? Hay que recordar a los ciudadanos que el poder nosotros tenemos, el poder originario y que lo hemos delegado. La palabra es delegar. Hemos delegado a estos representantes
para que en sintonía con esas expectativas que uno requiere de ellos, ¿no? Puedan ejercer esa votación y esa voz de uno, ¿no? Pero cuando esa delegación y ese representante no abraza intereses legítimos de la población también tiene derecho a expresar la posibilidad del retiro o la posibilidad de utilizar otros mecanismos constitucionales, ¿no? Uno de ellos puede ser la vacancia, otro de ellos es la misma señora Boluarte, puede ir a la renuncia, que yo creo que sería hasta lo más razonable que tendría que hacer, porque el país en estos momentos es ingobernable. Entonces uno tiene que ser hidalgo en reconocer hasta cuándo puede sostener un modelo y un país en estas condiciones. De repente dar paso para que se haga una sucesión y unas nuevas elecciones que puedan corresponder. Muy bien, pero ahora, si ella renuncia, depende de ella, porque usted me dice que a todas luces el país es ingobernable, tendría que asumir Williams, pero hay un sector del Congreso de la República que dice que no. Entonces, condición tras condición, y además que este enfrentamiento calienta más los ánimos en la calle. Bueno, constitucionalmente asume el presidente del Congreso. Que en este momento sea William o no sea William, ese ya es un tema de discusión del Congreso. Williams, es pues el presidente del Congreso. Sí, pero claro, en este momento es Williams. Formalmente es el presidente del Congreso. Esa sería la respuesta. Si el Congreso en sí no está de acuerdo, entonces tendría que cambiarse pero eso es otro tema. Pero acá hay dos mecanismos para poder desentrampar esto. Un tema es la propia renuncia de la señora Boluarte, ¿no? Apreciando la realidad del interior del país. Una cosa es lo que ella pueda recibir de una información inmediata y otra es la realidad de lo que se vive ya en estas zonas, donde ya hay una especie de bloqueo en diferentes formas de proveer de recursos a las zonas, ¿no? Y también está generando pues toda una afectación a los negocios, al comercio, al tema sanitario, de salud, ¿no? Hay que ver la envergadura de lo que está generando esto. Yo no creo que pueda gobernar un país en esas condiciones. Y a la vez también el Congreso tiene la posibilidad de recurrir a la figura de la vacancia y desentrampar esta situación. Ya sé que hay una moción para vacar a la señora Boluarte, bueno, también se requiere votos, y de repente en una negociación podrían alcanzar esos votos para desentrampar ello y colocar o mantener al señor William. Ya eso yo ya no quisiera opinar, pero legalmente es el presidente del Congreso el que asumiría este mandato transitorio. Pero ni con Pedro Castillo, que tuvo un gobierno para el olvido desastroso, lograron vacarlo. A Dina Boluarte, yo no sé si van a lograr vacarla, pero yo quería hacerle dos preguntas puntuales. Usted me ha hablado de la necesidad, y se me quedó dando vueltas en la cabeza, de la necesidad de una asamblea constituyente. Y Dina Boluarte precisamente entregó un proyecto de ley diciendo que se podía reformular la Constitución, hacerle cambios, incluso de manera integral, mediante la Comisión de Constitución del próximo gobierno. Entonces, ¿por qué hacer una asamblea constituyente si es que no vamos a reformar todas, si se van a reformar algunos capítulos de la Constitución? ¿Por qué no lo puede hacer la Comisión de Constitución del próximo gobierno si tampoco nada nos garantiza que los constituyentes asambleístas paralelos van a tener un perfil de especialistas? Porque no está en juego los intereses de quien está reformando en ese momento la Constitución. Por ejemplo, una gran reforma política sería la renovación del Congreso por tercios. Que el Congreso pueda renovarse, no esperando los 5 años, sino cada cierto tiempo. ¿Usted cree, o Karina, crees, que un congresista actual va a votar por esa situación? Hay muchas reformas que uno quisiera plantear, pero quien va a votar sencillamente va a chocar contra sus intereses en ese momento. Por eso es que hay que poner un organismo, diríamos, casi neutral para los afectados indirectamente, ¿no? Que diseñe el modelo de Estado constitucional, que mire con una mirada hacia el futuro de cómo debería ajustarse este modelo que tenemos, donde quien vote, que es un constituyente, no tenga un interés directo en el voto que está haciendo, porque no va a ser pues el que se le va a recortar el mandato, o al que se le va a sacar del cargo, o al que se le va a impedir reelegirse, nada de esas cosas, ¿no? Es un constituyente que se ha
designado para que haga una labor donde él no va a participar, ¿no? Entonces yo pienso que podría dar un mejor resultado que el mismo interesado que tendría que hacer las reformas de su propio interés, como lo que vemos ahora. A ver, ¿acaso los congresistas actuales quieren hacer algunas reformas como por ejemplo la renovación por tercios? No, lo que quieren es la reelección. Y yo digo, bueno, está bien, relíjanse, pero reduzcan el mandato del Congreso, 2 años y medio, para un poco dinamizar su presencia en el Congreso. Nadie lo quiere hacer. Y que sea la población quien les dé la confianza y quien se las retire a mitad del mandato. Y usted también ha dicho otra cosa, que Dina Boluarte se tiene que dar cuenta de la violencia y que el país está siendo una especie de territorio ingobernable. Pero supuestamente la Constitución, la democracia, no está para hacerle frente a este tipo de situaciones. La Constitución no da herramientas al poder para hacerle frente a violentistas, porque una cosa es la protesta y otra cosa es estos sujetos que se ponen en medio de las carreteras, las bloquean y no dejan participar a nadie de sus actividades económicas, transitar a los policías, transitar a las ambulancias. Eso es otra cosa muy distinta. No sabemos de dónde viene el financiamiento, porque tanto dinero, me imagino, que tiene que venir de algún lado, porque también nosotros hemos cubierto a gente que está dentro de las localidades secuestradas que están pidiendo ayuda, ¿no? Y ayuda al Estado. Entonces, el Estado se puede ver expulsado de esa manera porque Dina Boluarte salió elegida en la plancha de Pedro Castillo, ella es constitucionalmente la presidenta de la República, y cuando nos pase esto de nuevo se levantan, bloquean carreteras y así vamos descartando a presidentes. No, primero yo tengo que empezar reconociendo que la señora Boluarte es la presidenta constitucional por sucesión ante la renuncia o ante el retiro del señor Castillo. Pero una cosa es ser la presidenta por sucesión en el cargo y otra cosa es ejercer el cargo con legitimidad. Y eso es lo que no tiene la señora Boluarte por 2 razones. La primera, la señora Boluarte está ahí por sucesión de una plancha presidencial en la que llegó a esta fórmula sosteniendo una de las banderas, por decir, la Asamblea Constituyente. Ahí, hace poco estaban pasando los spots publicitarios donde ella hablaba de la Asamblea Constituyente y una serie de ofertas, coincidamos o no, pero era su oferta a su público electoral. Pero cuando asume el poder, ¿no? Se olvida de la Asamblea Constituyente y más bien enarbola otras ideas que estaban ajenas a su pensamiento político que fue elegido. Entonces, ¿qué hace su grupo político? Sencillamente ejerce el derecho a la protesta y todo lo que ya estamos apreciando. O sea, esa es una forma de deslegitimación. Cuando yo llego al cargo ofreciendo A y al final termino haciendo Z y negando A. Entonces, esa es una debilidad que tiene la señora Boluarte. Hubiera sido diferente si hubiera subido por sucesión y hubiera seguido pues con las banderas de Castillo. En lo personal no me pueden agradar, pero bueno, pues forma parte de la sucesión y del pensamiento por el cual fue elegida. Pero no ni Castillo, pero ni Castillo pudo hacer nada con la Asamblea Constituyente porque no tenían los votos, ni las firmas, ni nada. ¿Qué va a hacer Dina Boluarte? Ya, pero ya, ese es al final Castillo siempre lo ha tratado de enarbolar, ya sabemos que no tenía éxito. Pero ¿no? pura boca, porque votos no hay. De pura boca, pues, pero al final es su lógica. La verdad no puedo coincidir con él, pero no podemos dejar señalar que tiene que haber una coherencia entre lo que yo propongo a mi electorado y lo que yo voy a hacer cuando ya esté en el cargo, ¿no? Yo propongo A y hago Z. Y un segundo tema de Boluarte es que ejerce el poder, pero ejerce el poder en contra de lo que dice la Constitución del artículo 45. El artículo 45 dice que se ejerce el poder con limitación y con responsabilidad. Y el artículo 200 que pido que lea dice que cuando se suspenden, cuando se restringen los derechos constitucionales hay que hacerlo con proporcionalidad y razonabilidad. Y acá vemos que el manejo del reclamo y de la protesta social se le ha ido de las manos a la señora Boluarte. Entonces, con las muertes que se ha dado y con la violencia que vemos en estos días constantemente en las calles, ¿no? Yo me pregunto, hace poco hubo una sonada en el Brasil contra Lula, y hace poco vemos también en Francia. ¿Y cuántos muertos hay ahí? Nuestro país ha existido también protestas, pero lo primero que hemos obtenido son un número de muertos, ¿no? Entonces se está ejerciendo el poder
no de una manera limitada, no de una manera profesional, no de una manera técnica. Eso le deslegitima, le debilita su mandato. Sí, nosotros Entonces, hablábamos también con excongresistas sobre ese mismo ejemplo y nos hacían notar de que en esa toma de varias instituciones públicas en el Brasil, nadie había ido con guaracas, nadie había ido con bengalas, con pólvora, y nadie le tiraba piedras a los policías. Primero yo tengo que reafirmar que está dentro de sus atribuciones de la Presidenta de la República velar por el orden interno. Y eso debe darse. Y también reafirmar que la policía es la llamada a velar por ese orden interno. Pero también reafirmar que ese poder que tiene no puede hacerlo pues de manera indiscriminada. Lo que se informa a través de los medios de comunicación que han estado en la zona y las necropsias de lo que uno puede leer en la prensa es que han sido muertos directamente con bala y que todos tienen un patrón en común, muertos al tórax o las balas creo a la cabeza, a la nuca, y un patrón que se tendrá que investigar, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que se tenga que repeler pues la violencia, pero también uno no puede aceptar todo ello. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que se haga un uso desproporcionado, abusivo frente a la población en la que se da. Pero bueno, ese es por lo menos, es un tema que deslegitima, ¿no?, la muerte. Hace unos años, el señor, no me acuerdo, Merino, ante este reclamo y todo, con 2 muertos se fue, y creo que mirándolo razonablemente e inteligentemente, ¿no? Y acá más bien vemos una explosión de mayor cobertura, que sin embargo no hay una respuesta, diría, de mayor profesionalismo al respecto, ¿no? Por eso yo considero, por esos 2 argumentos, ¿no?, que la señora está deslegitimada para continuar en el cargo. Una última pregunta, por favor, doctora. Ya comienzan a haber voces sobre futuros candidatos a la presidencia de la República y el Partido Morado ha dicho que usted sería una posible carta, que le han invitado, que quisieran que usted acepte formar parte del Partido Morado como candidata a la presidencia de la República. ¿Ya aceptó? No, definitivamente no. Estoy reflexionando, estoy pensando por 2 razones. La primera, toda mi vida yo he sido una funcionaria del Estado. Recién he cesado mis funciones el año pasado. Es una nueva, diríamos, una nueva labor, una nueva tarea que estoy reflexionando mi responsabilidad y mi posibilidad de actuar frente a esa propuesta que se me ha hecho. Esa es una propuesta que yo lo estoy analizando todavía. Y no he dado mi decisión final, pero sí me han invitado, agradezco al Partido Morado, pero lo estoy reflexionando. ¿Y le gustaría dirigir los destinos de todos los peruanos o le parece que todavía se tiene que preparar en el ámbito político? Porque en el ámbito jurisdiccional, pues usted ha llegado hasta el tema más alto, ¿no? Pero la política ha visto aquí cómo es de casi de pelea de gallos, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, muy bien. Esa es una de las canciones más bellas con la que cerré mi gestión en el Tribunal Constitucional en una pandemia, ¿no? Y la situación en la que se dejó el tribunal. Me agradan los retos y siempre he tenido una vocación de servicio, ¿no? Y eso es lo que le tendría que decir. Bueno, entonces yo ya la veo como candidata, más o menos se está perfilando. Muy bien, muchas gracias. Estoy pensando. Está pensando. Muy bien, muchas gracias a la señora Ledesma por estar acá. Muchas gracias.